Fuerzas distribuidas. Cuando nosotros, bueno, hasta ahora, cuando nosotros hemos trabajado em, el peso de un cuerpo, ¿sí? Siempre hemos supuesto que se ejerce en el centro de gravedad del objeto, ¿no? Lo que en realidad sucede es que las masas de cada una de las partículas que conforman esta roca, por ejemplo, ¿no? Y su posición se han de concentrar en un punto específico que se conoce como centro de gravedad, que es un centro equivalente donde en vez de representar esta cantidad de pequeñas masas de cada partícula, se representa simplemente una masa total equivalente a la suma y está en una posición particular conocida como centro de gravedad o centro de masa. ¿Listo? Es entonces, en realidad, eh, esta roca es una carga distribuida, ¿sí? Solo que la simplificamos, por supuesto. Esta es la zapata de o el sobrecimiento de una construcción que tiene un cimiento interno, un sobrecimiento, ¿no? Y si se fijan, este sobrecimiento sirve para apoyar la carga que soporta debido al techo, ¿no? Y a los otros componentes de la estructura. Entonces, al apoyarse sobre la base del suelo, se distribuye toda esa carga como pequeñas cargas a lo largo de toda su superficie, a lo largo de toda su área. Entonces, esta es otra carga distribuida. En las edificaciones como los puentes colgantes que vemos aquí en la figura, ¿sí? También tenemos otra idea de carga distribuida donde cada cable, ¿sí? Soporta una parte de la tensión que equivale al peso total del puente más los autos y personas que se encuentran en él. Entonces también es otra idea de carga distribuida. Entonces, dentro de las fuerzas paralelas, las fuerzas distribuidas representan aplicaciones de gran importancia. Tomemos el caso de una viga, digamos de madera, que está apoyada no en puntos, sino en pequeñas superficies, en A y en B. Y esta viga o tabla de madera tiene una carga P que se ejerce sobre ella, una fuerza, ¿no? Si nosotros analizamos los puntos de unión, o sea, los puntos de apoyo en A y en B, vamos a notar que en el punto A hay una reacción, una normal, como comúnmente la llamamos, en A y en el punto B también. Entonces, si analizamos el punto de apoyo, lo que en realidad sucede, veamos en la figura anterior, claro, por lógica, si la carga P está distribuida en el medio y es una figura homogénea, los apoyos son similares, entonces es lógico pensar que P medios se soportan en A y P medios se soporta en B. Pero ¿por qué P medios? Bueno, lo que en realidad sucede es que tenemos, ¿no? Eh, tenemos este, una distribución de pequeñas fuerzas que se ejercen sobre cada punto de la superficie del punto de apoyo, tal que la suma de todas esas pequeñas cargas llamadas W, la suma de todas ellas equivale a P2, o P medios, mejor dicho, a P medios. Es decir, que el punto de apoyo también es una carga distribuida, solo que por temas de simplificación lo asumimos como P medios. Entonces, en A y en B hay cargas distribuidas, solo que simplificadas como P medios. ¿Y P medios qué cosa es? Es la suma de todas las pequeñas cargas W que están aquí, que han sido distribuidas sobre toda la superficie de contacto, ¿no? Muy bien. Entonces, ese valor, ese valor W, al sumarse, ¿sí? Que me da P medios, es en realidad el área, el área de cada del área de contacto, mejor dicho, ¿no? ¿Sí? Entonces,
Esa fuerza F, que aquí es P medios, es presión por el área, ¿no? La presión es W y el área es A por L, que se está mostrando que digamos que tiene de ancho A y de fondo L. A por L. W es este valor, donde para este caso, W, ¿no? W para que cuadre el valor de la fuerza en newtons, está expresado en unidades de, a ver si nosotros podemos comparar aquí. Tenemos A es una longitud, metros, L es otra longitud, metros, así que W tiene que ser newtons por metro cuadrado. Así, simplificando los términos, me va a dar newtons, que al final es lo que quiero. ¿Qué quiere decir esto? Que W es una función de presión, una presión. Es decir, que está dada en newtons por metro cuadrado. ¿Correcto? Tal que si yo multiplico, ¿no? W, que es la altura, repito, por la base tendría el volumen. Todo este volumen, todo este volumen, todo este volumen va a ser equivalente a P medios, es decir, la fuerza total. Lo mismo va a ocurrir en el punto B. Entonces, el valor de W es la carga distribuida sobre el área de soporte. Como se ha tomado la unidad de profundidad, entonces W es igual a P medios, por supuesto. Es decir, la carga tiene un valor de fuerza por unidad de longitud, que es como generalmente se representa la carga distribuida. Entonces, en temas de distribución de carga, la carga puede estar distribuida a lo largo de una longitud, a lo largo de una superficie o a lo largo de un volumen. ¿Correcto? Ahora, supongamos que la tabla no está apoyada en los puntos A y B, sino está toda ella apoyada sobre el piso. Es decir, que el área de contacto es una de las caras de esta tabla. Entonces, eso se vería así, donde W, que es una presión, a multiplicarse por el fondo y por el largo, o sea, área de la base por la altura que sería W, es como hallar un volumen. El volumen de todas estas flechitas equivale a la carga total P, ¿correcto? A la carga total P. Muy bien. Ahora, supongamos que no nos importa el fondo, o sea, cuánto de fondo tiene, cuánto de ancho. Solo nos importa el largo. Y aquí tenemos una carga distribuida que no es uniforme, sino más bien tiene la forma de una función. Entonces decimos que W, vamos a anotar acá, W es una función, es una f de x, porque el valor de W varía con la longitud x. ¿Listo? Entonces, para encontrar la carga total, que como ya hemos dicho es la suma de todas estas W por la longitud, ¿sí? Hay que hacer un cálculo integral, donde seleccionamos un pequeño elemento diferencial de x, de longitud de x, y una altura W. Así que W por diferencial de x me representa la pequeña fuerza que se está ejerciendo en este punto. Así que si quiero obtener el valor total, tendré que expresarlo en forma integral. Aquí W mayúscula, ¿sí? W mayúscula me indica la carga o fuerza total. Fuerza total. Esta de aquí, W. También se le dice carga.
¿ya? Que va a ser equivalente a todo el área. O sea, W mayúscula equivale al área bajo la función. Perfecto. Y para hallar a esta área, por supuesto, hay que integrar. Es la integral desde x que vale 0 hasta un valor L de la función de carga, que es W minúscula, por diferencial de x. Es decir, base por altura en la parte rectangular, digamos, ¿no? Pensando en este elemento diferencial rectangular. Base por altura. Entonces, la fuerza total o la carga total es igual a la integral de la función W por el diferencial de x. Cuando la hallo, por supuesto necesito la forma de la función, yo tendré la fuerza total. Acto seguido, necesito saber dónde ubicar esta fuerza total o esta carga total. Puesto que la distribución no es uniforme, si fuese uniforme, rectangular, digamos, la carga total sería obvio que sería en la mitad. Ya que no es uniforme la función, necesito encontrar la posición equivalente donde esta carga W sería equivalente a la función distribuida. Otra vez estamos hablando de sistemas equivalentes. Estoy convirtiendo un sistema que está basado en cargas distribuidas o en fuerzas distribuidas para convertirlo en un sistema en una única fuerza aplicada a una distancia X. Como la función no es uniforme, para hallar el área hay que aplicar una integral, ¿no? La integral que reemplaza al área de la función. ¿Correcto? Entonces, la integral es el área bajo la curva de la carga. Por consiguiente, la resultante, o fuerza equivalente a un sistema de carga distribuida, es igual al área bajo la curva de la carga que está distribuida. Muy bien. Entonces, decíamos que para hallar la posición X, donde debe estar ejerciéndose esta carga total W, que sea representativo o que sea equivalente al sistema distribuido, tenemos que hacer uso del principio de momentos. ¿Cómo es así? ¿Recuerdan cuáles son las condiciones de equivalencia? Para tener las condiciones de equivalencia, decimos que la sumatoria de fuerzas del sistema 1 tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas del sistema equivalente 2. Bueno, para hallar la sumatoria de fuerzas del sistema 1, recuerden algo, a nivel finito, el término es sumatoria, pero a nivel infinitesimal la sumatoria se convierte en integral. O sea, la carga total es la sumatoria de fuerzas. Bueno, esa sumatoria se convierte en una integral. Bueno, a lo largo de él, de la función W por diferencial de X. Es decir, el área. Nos decíamos, ya tenemos esto. La primera condición es de equivalencia. ¿Sí? Equivalencia. Porque eso es lo que estoy haciendo. Estoy convirtiendo ese sistema en un equivalente. La segunda condición de equivalencia, pues me dice que la sumatoria de momentos respecto a un punto definido, ¿ya? Debe ser igual en el sistema 1 y en el sistema 2. Bueno, en el sistema 2, digamos que este es mi sistema 2 y este es mi sistema 1. En el sistema 2, básicamente hay que multiplicar W por X, ¿no? Porque es la única fuerza por una distancia. Y en el sistema 1, tengo que hallar esa posición. Bueno, la sumatoria de los momentos, pues, es una sumatoria de ¿quiénes? De las F sub I distancias, perdón, fuerzas por X sub I distancias, ¿no? Si pudiésemos contar cada una de estas flechitas, F1 por X1, F2 por X2, F3 por X3, pues F4, ¿no? Si fuesen 50 a un 100, podríamos sumar todos esos momentos y ser los equivalentes acá.
Pero como son no finitos, sino infinitesimales puntos, entonces tengo que despejar y X desde el punto de vista práctico, ¿no? La sumatoria de todos estos f sub i por x sub i, ¿correcto? Sobre la carga total debe ser igual a la posición x. Repito, desde un punto de vista finito. Desde un punto de vista infinitesimal, esta sumatoria de los f sub i por x sub i se convierte en una integral, ¿no es cierto? Esa integral sería, en vez de sumatoria, pongo la integral de los f sub i, y aquí está simbolizado como w minúscula, w por x, ¿no es cierto? Y por diferencial de x, por supuesto, sobre la carga total, y eso me va a dar la posición, que le ponemos un x con una rayita arriba indicando la posición en realidad es la posición del centroide de la figura, o centro de masa de la figura. Entonces, esa posición trasladada acá es lo que tenemos. La carga total, ¿no? W por X, acá está. W por X equivale a la sumatoria de todos los momentos, de todos los W por X, por supuesto por diferencial de X. De aquí despejo, X es igual a esta integral, W por X por diferencial de X, sobre W mayúscula. W mayúscula es la carga total, ya habíamos dicho que es una integral, aquí está, W por diferencial de X, aquí estamos reemplazando. Y así la posición, ¿no? De X es la posición, donde W debe ubicarse para que sea equivalente al sistema 1, me va a dar, esta es la posición en X, por supuesto. También puedo hallar la posición en Y, que sería una altura, pero para casos de vigas donde las cargas distribuidas son solo verticales, me basta con una de las componentes. Este componente no es otra cosa que el llamado centroide, o el centro de masa, o centro de fuerzas de la carga W. ¿Listo? ¿Sí? Veamos un ejemplo más adelante. Bueno, ahí está la ecuación. En términos simples, ¿qué es lo que me están pidiendo? Pues primero, la carga total es el área. Y para hallar la posición del centroide hay que hallar la sumatoria de momentos, X por diferencial de área, si así falla el término. ¿Listo? Veamos un ejemplo para entender este principio. Muy bien. Ejemplo 1, decimos, vamos a cambiar de color acá, la viga de la figura aquí, está sometido a una carga distribuida triangular. Sí, es una carga distribuida triangular, cuyo valor en B, o sea, el punto extremo, o sea, la altura máxima del triángulo es 100 newtons sobre metro. Determinar la carga equivalente de la distribución de cargas mostrada y su posición horizontal. Es decir, quiero reemplazar este sistema por un sistema donde haya una única fuerza y, por supuesto, saber dónde hay que ubicar esa fuerza. Lo podemos hacer de dos formas. Uno, aplicando el principio integral. Dos, de una forma geométrica, ya que esta función podemos determinar su área con mayor facilidad. Vamos a hacerlo desde el principio original de la integral. ¿Ya? Primero yo necesitamos la función de carga. ¿Qué cosa es? La W, que es una f de x. ¿Ya? Una f de x. Bueno, esa f de x es una recta, ¿no? Es una recta. ¿Sí? Esa es la ecuación de la recta. La recta es una W donde va a ser mx más b. Y se acuerdan la ecuación de una recta, y es igual a mx más b, donde b es el punto de corte, ¿no? Donde b es el punto de corte, ya que estamos considerando que nuestro origen está en el punto A, es decir, decimos que aquí está el eje X, ¿no? Y aquí se encuentra el eje Y.
de origen 0,0. Entonces, si se acuerdan de rectas, donde B es el punto de corte, y como está cortando en el origen, B es 0. Y M es la pendiente. Como hallamos la pendiente, es la tangente del ángulo que se eleva. Entonces, M debe ser igual. La tangente del ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, estamos hablando de 100 newtons por metro. Si se acordarse un poco de matemática, sobre 12 metros. Esto me va a dar, bueno, vamos a decir entre 12, a ver si podemos hacerlo aquí. ¿Cuánto es 100 entre 12 exactamente? ¿Me puede decir? 8.3. 8.3 newtons sobre metro cuadrado. Así, la función W tiene esta forma. Mx más B. Bueno, vamos a ponerlo, no sé si con fracción va la idea. Podemos dejar la fracción 100 sobre 12, ¿no? X más B, 0, ¿no? Esa es la función. Esta función está dada en newtons por metro cuadrado, por supuesto aquí, y X debe estar en metros, ¿no? Esta es la función de carga. Con esta función de carga nosotros vamos a poder determinar tanto la carga total como la posición de dicha carga. Entonces vamos a ubicarlo. Entonces decimos la carga o fuerza total, la carga total, W mayúscula, puede ser F también, depende a qué nos hemos añadido esta notación, es igual a la integral a toda el área, ¿no? ¿De quién? De la función W por diferencial de X, donde va a variar X desde 0 hasta L, que es 12 metros. Entonces, es una integral bastante sencilla porque es, vamos a escribirlo así, 100 sobre 12, lo hemos dejado en fracción, X por diferencial de X, desde 0 hasta 12. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Vamos a sacar la constante, 100 sobre 12, X cuadrado sobre 2, que va a ser evaluado entre 0 y 12. Vamos a reemplazar otra vez la carga total. Es 100, voy a poner las unidades para que no se me pierdan, 100 sobre 2, esto es newton metro cuadrado, habíamos dicho. Aquí entonces tendríamos 12 al cuadrado sobre 2, menos cuando vale 0, 0 al cuadrado, por supuesto, sobre 2. Entonces simplifica y me va a quedar 100 por 12 al cuadrado, que es 144, entre 24. Se supone que esto está en metros. Y acá, como es metros elevado al cuadrado, metros cuadrados me va a dar acá. ¿No es cierto? ¿Cuánto obtenemos ahí? 100 por 12 al cuadrado sobre 24. ¿Cuánto es? 600. 600. Unidades, metros cuadrados aquí, 600 newtons. Esta es la carga total. Primera respuesta. Y correcto, 600 también dice Eddie. Perfecto. Ahora voy a obtener la posición. Posición. Posición, es decir, lugar donde se encuentra, donde voy a ubicar W. Ya sé que W es 600 newtons, pero ¿en qué parte? Lo pongo en A, en el medio. No, en el medio no puede ser porque la carga está más inclinada hacia, o más, pues crece a medida que nos acercamos a ver, así que debe estar hacia el otro lado. Para eso escribimos la ecuación de la posición, que le habíamos dicho aquí. Vamos a usar la primera expresión porque ya tenemos W. Nos falta esta expresión de acá. Vamos a copiarla. Entonces, vamos a escribir X. Arriba es la integral de W por X por diferencial de X, de una integral que va desde 0 hasta 12.
Y abajo es la carga total, que es 600, ¿no? Ya le hemos hecho esta integral. Entonces, vamos a poner 1 sobre 600 newtons por la integral de 0 hasta 12 de W, que es 100 sobre 12 x por x. Entonces es x cuadrado, ¿no? Por diferencial de x. Tenemos aquí la posición x es igual, vamos a ver, 1 sobre 600, perdón, acá, 600 newtons por, esto sería 100 sobre 12 unidades, es newton sobre metro cuadrado, por la integral aquí sería x cubo sobre 3, ¿no? X cubo sobre 3, reemplazando de 0 a 12 metros. Es decir, podemos poner ahí 100 sobre 600, ¿no? Se simplifican los ceros, 6 por 12, 72. Entonces quedaría 1 sobre 72, ¿no? Los newtons se simplifican, quedan metros cuadrados, ¿no? Y aquí reemplazando sería por 12 al cubo sobre 3 menos 0, por supuesto. Como es x estaba en metros, al cubo serían metros cúbicos, ¿cierto? Finalmente, x, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da x? Es decir, 12 al 8. cubo sobre 72 por 3, ¿no? ¿Cuánto es eso? 8. 8. Sí. 8 exacto. Unidades, metro cúbico sobre metro cuadrado, nos queda 8 metros. ¿Correcto? Esta es la posición. Esto me indica que la carga es de 600 newtons y debe estar ubicado a 8 metros medido desde A. 8 metros medido desde A. Bueno, esta es la respuesta, ¿cierto? Sí, a 8 metros. Por supuesto, hay otras reacciones aquí que no nos interesan de momento, luego los vamos a hacer. Pero ya podemos determinarlo. ¿Lo pudimos hacer de otra forma más simple? Sí. ¿Por qué? Bueno, para hacerlo de una forma más sencilla tendríamos que conocer tablas. La primera idea es el área. Ojo que recuerden que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿no? Entonces, si recuerdan, el área base es 12 metros por la altura, que es 100 newtons por metro sobre 2. Eso me va a dar 600 newtons. Claro, es el área del triángulo, 600 newtons, perfecto. ¿Ya? Ahora, la posición tendría que darse por tabla. Yo les digo que para un triángulo, la posición de su centroide, el centroide del triángulo, siempre es h tercios. O perdón, desde este lado es 2h tercios y desde aquí h tercios. ¿Cómo lo sé? Bueno, yo conozco la fórmula. Para todo triángulo, si la altura es 12, o sea, digamos que el triángulo está echado 12, desde la punta es 2h tercios. O sea, la tercera parte de 12, ¿cuánto es? Es 4, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Entonces, acá está, 2 tercios de 12 es 8. No, 2 por 12, 24, entre 3, 8 metros. Y desde la base es h tercios nada más, entonces sería 12 entre 3 es 4 desde este lado. Eso lo sé por fórmula. Bueno, más adelante vamos a ver esta tablita de fórmulas, no se preocupe. Entonces, este sistema de cargas distribuidas se convierte en un sistema equivalente para poder ser analizado de forma más sencilla. ¿Listo? Muy bien. Segundo ejemplo. Determine la magnitud
y la ubicación de la fuerza resultante equivalente a que actúa sobre la flecha en la figura. Flecha se le dice a esta barra de acá, como un eje, flecha, es un término común. Aquí, por ejemplo, ya está la función donde el eje horizontal es X y el eje vertical es W. Es como el Y. W, Y da igual. Además, nos han dado la función de carga, 60x cuadrado. Y nos han dado la altura máxima a la cual llega, 240. Muy bien, entonces hay que hallar la carga total. Hallemos la carga total. Carga o fuerza total, es lo mismo, ¿sí? Normalmente estamos usándola como W, que es la integral, W mayúscula, que es la integral desde 0 hasta L de la función W por diferencial de X. Vamos a hallarla. La integral de 0 a L. La función es esta de acá. La función, no sé si es parábola, elipse, parabólica, ¿no? Parabólica, a ver, hacia arriba. Nos queda 60 de X cuadrado por diferencial de X. Las unidades las tengo claro, newton sobre metro. ¿Listo? Es una integral sencilla, es decir, 60. X cuadrado sería, bueno, X cubo sobre 3, evaluado desde 0 hasta L. Bueno, L, ¿qué cuánto es? 0 hasta 2 metros. 2 metros. 2 metros. Entonces tenemos aquí 60. Y aquí tenemos 2 al cubo. 2 al cubo sobre 3. Viendo las unidades nos debe quedar newtons. Aquí en la primera parte es newton sobre metro. Vamos a poner acá. Newton sobre metro. ¿Sí? Acá, newton sobre metro. Y aquí esto es metro cúbico. Nos queda, a ver, nos falta ahí un metro. A ver, revisamos un poco las unidades. Voy a tener acá. Tenemos que tener una concordancia de las unidades. Todo este 60x cuadrado es newton sobre metro. Bueno, yo sé que x cuadrado, x es que está en metros, está al cuadrado, metros cuadrados, obviamente. Entonces, para que me dé newton sobre metro, el valor de 60 tiene que estar en newtons sobre metro cúbico, ¿no? Para que al simplificarse, den newton sobre metro. Perfecto, entonces 60 es newton por metro cúbico. ¿Listo? Y aquí, cuando x está al cubo, metros cúbicos aquí van a quedar. Se van a simplificar y si cuadra, entonces tenemos 60 por 8 entre 3. ¿Cuánto nos da ahí? 160. 160 newtons. Es la carga total, que es el área de esta función, toda esta área de aquí. Muy bien, ahora vamos a hallar la posición. ¿Hay fórmula para hallar esto? Sí, luego la vamos a ver. Luego, la posición. La posición. Generalmente se calcula desde el origen 0 medido hacia allá. Esto es la integral de 0 a L de W por X por diferencial de X sobre la carga total, que es W, ya le hemos hallado. Vamos a reemplazar, entonces esto es 1 sobre 160 newtons por la integral de 0 a L, que es 2 metros, de W, o sea, 60 X cuadrado, por X. Eso quiere decir que se va a convertir en X cubo por diferencial de X. 1 sobre 160 newtons. Como es X cubo, vamos a poner acá, separamos 60. Sabemos que 60 es newton por metro cúbico. Y por X cubo, ¿no? La integral de X cubo es X cuarta, ¿no? ¿Sí? X cuarta sobre 4, que va a ser evaluado desde 0 hasta 2 metros. Entonces tenemos aquí, simplificamos estos datos, newtons
se nos van a ir. Entonces, bueno, mitad de 6 es 3, mitad de 6 es 8, de 16 es 8, perdón, entonces esto es 3 octavos, abajo va metros cúbicos, por 2 a la cuarta sobre 4 menos 0. Todo esto está en metros a la cuarta. ¿Cuánto me da ahí? 3 por 2 a la cuarta entre 8 por 4. 1.5. 1.5. Van a quedar metros a la cuarta entre metros cúbicos, metros, ¿no? Entonces, ¿sí? Aquí estoy mostrando la posición. Esta es la respuesta. Fr vale a 160, la fuerza resultante o la carga total, y está ubicada a 1,5 metros. He convertido mi sistema en un sistema equivalente. ¿Listo? Una carga distribuida de P igual a 800X, actúas, miren, observen la unidad, PA, Pascal, o sea, Newton sobre metro cuadrado, actúa sobre la superficie superior de la viga mostrada en la figura. Determine la magnitud y la ubicación de la fuerza resultante. ¿Ya? O sea, tenemos una carga distribuida sobre un área, no sobre una longitud, sobre un área. O sea, la función es P es igual a 800 X, que está dado en newtons por metro cuadrado. Si se fijan en los ejercicios anteriores, la carga estaba en newtons sobre metro, y este es en newtons sobre metro cuadrado. ¿Por qué sobre metro cuadrado? Porque tiene un fondo, ¿no? Miren, un fondo que es 0,2 metros para este caso. No, todavía no he tomado lista, recién voy a tomar. Entonces, acá hay una simplificación que podemos hacer. Yo veo que es una recta, solo que es una recta que tiene un fondo. Entonces, yo creo que podría convertir, vamos a convertirla a una distribución lineal. Esta es una distribución de carga superficial. Vamos a escribir acá. Vamos a convertir, es decir, es una distribución superficial. Se distribuye a lo largo de una superficie, porque este newton sobre metro cuadrado en los anteriores casos eran distribuciones lineales, porque se distribuye a lo largo de una longitud. La vamos a convertir, ya que el fondo para todos los casos es 0,2 aquí, y del otro lado también 0,2, ¿qué pasa si yo multiplico 800x por el fondo? Entonces, podemos convertirla en una distribución lineal W. Si multiplicamos a la función P por el fondo, le vamos a llamar L, digamos. No sé si L o A, vamos a llamarle mejor. A, P por A. Entonces, siempre cuidando que tenga las mismas unidades, P es igual a 800 X en unidades newton sobre metro cuadrado, y vamos a multiplicarlo por A, el fondo que es 0,2 metros. Al multiplicarlo, simplifico aquí metros, aquí uno de los metros, 800 por 0,2, ¿cuánto me da? 160. 160, o sea, ¿en qué unidades me va a quedar? X todavía está ahí, y unidades me va a dar newton sobre metro. Entonces, la función P de distribución superficial, al multiplicarla por el fondo, ya que el fondo A no cambia, multiplico y me convierte en una función de 160. Es una recta, claro, es la ecuación de una recta, ¿no? Ya no es la ecuación de un plano,
que era esto, 819 es la recta. Ahora sí vamos a aplicar nuestra integral. Se puede hacer, claro, porque A no cambia, pero si A, que es 0,2 en este extremo, cambiase a 0,3 a 0,4, esto ya no funciona. Tendríamos que hacer de una distribución, trabajar la distribución superficial. Y para hallar la distribución superficial habría que hallar no el área, sino el volumen. Entonces, para hallar el volumen hay que hacer una doble integral, ¿no es cierto? No quiero hacer esa complicación, así que la convierto en una distribución lineal para hacer solo una integral. ¿Listo? Entonces, ahora sí hallamos la función de carga, que es la integral de W por diferencial de X desde 0 hasta L. Así que esto es integral de 160X de 0 hasta 9, ¿no? Por diferencial de X. Esto me da 160 X cuadrado sobre 2, evaluado de 0 hasta 9. No me va a dar 160 por 9 al cuadrado sobre 2 menos 0, por supuesto. ¿Cuánto obtengo aquí? 160 por 9 al cuadrado sobre 2. ¿Cuánto sale? ¿Mm? ¿Nadie? 6.480. Es 1480. Si revisan las unidades, otra vez newton sobre metro, correcto. Acá 160 debe ser newton sobre metro cúbico, acá va a quedar newton nada más. Y comprueben las unidades, paso a paso ya lo hemos hecho antes. Y la posición en X va a ser la integral de 0 a L de W por X por diferencial de X sobre la carga total, es decir, 1 sobre 6.480 newtons de la integral de 0 hasta 9 de 160 X por X, ¿no? X cuadrado. Esto me va a quedar 1 sobre 6.480 newtons por la integral que sería 160 por X cubo sobre 3 evaluado desde 0 hasta 9, ¿no? Va a quedar 160 sobre 6.480 por 9 al cubo sobre 3, ¿cierto? Simplificamos unidades y me debe quedar metros, por supuesto. ¿Cuánto sale aquí la posición? 6. 6. Sí. 6 metros. Les había comentado que cada vez que veo un triángulo, desde la punta es a 2 h tercios y desde la base h tercios, claro. Desde la punta, miramos este perfil triangular. Si la altura es 9, 2 h tercios, 2 por 9 entre 3, sería 6, ¿no? Mirando desde aquí hasta aquí, este X es, la posición es 6 metros. O h tercios nomás 3, ¿sí? Por supuesto hay que aprenderse las fórmulas. Muy bien. Bueno, acá está el procedimiento paso a paso. No me interesa esto. Vamos a capturar acá la imagen para tenerlo en claro. Ese es el tercer ejercicio, ¿no? Y bueno, tengo una gráfica, acá no he puesto la gráfica, pero se debe entender que esto es algo así, ¿no? La carga estaría aquí, con su valor W, que es 6.480 newtons, y la posición, este de aquí sería 6 metros,
¿no? Este es mi eje X, eje Y. Entonces este sistema, bueno, que tiene una viga, por supuesto que hay una viga que está soportada hasta 9, de 9 metros de longitud, tendría